Buenas tardes, amigos del pasado nos vuelve a pasar, nuevamente aquí en un contenido impresionante. Y como les había estado comentando toda la semana, de verdad para mí es un honor, un sueño hecho realidad, porque esta gran estrella, este gran icono que va a estar el día de hoy, representa mucho para mí, para todos los que fuimos creciendo con las cosas que ella realizaba. Y de verdad, estoy que todavía no me la creo, para mí es maravilloso. Gracias a todos los pasado lovers por estar aquí. Les pido que dejen su like, que los compartan y si les gusta los contenidos, por favor, suscríbanse. Ya veo gente conectada y también personas que están mandando mensajes en el famoso chat de los pasado lovers. Así que muchas gracias por estar aquí. Y como se los había comentado, hoy a las 2 de la tarde, por diferencias de horario, a veces uno quisiera que todo fuera, todo el mundo estuviera al mismo horario, pero la verdad es imposible. Y entonces, pues hoy llegamos a el gran día. Así que voy a presentar primero a mi querida amiga Claudia y ahorita recibimos a nuestra invitada. Claudia, ¿cómo estás? Buenas Oh, tardes, buenas noches, buenos días. hola, hola, aquí buenas noches, son las 8:39 de la noche, hora de Francia. ¿Cómo están todos ustedes? Muchísimas gracias por invitarme a este programa. Un gran honor de estar contigo, Xavier, muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por hacerlo posible, porque de verdad yo siempre había soñado en algún momento tener una interacción con nuestra invitada y mira, se dio. Entonces vamos a presentarla y de verdad estamos en shock. Adelante, vamos a presentar a mi querida Cecilia. Buenas noches, Cecilia, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo Oh, están? Qué Cecilia, lindo. bueno, En hermoso. diferentes horarios, diferentes también estaciones, creo, del año, ¿no? Aquí todavía estamos entrando en el otoño recién, así que tenemos todavía calor. Y Nosotros hoy es por el primer afuera, día, aquí es el primer día de la primavera, perdona que te corté, perdona. claro, sí. Y acá son las 16:40 de la tarde. Así es, queridos amigos. Entonces, por ejemplo, Cecilia es la tarde, yo también soy en la tarde porque son las 3 horas de diferencia y con Claudia son 7, entonces sí está medio difícil. Y sí, también acabamos de comenzar acá en México la primavera y desde antes ya estaba el calor a todo lo que da. Y de verdad quisiera yo hacer 1000 preguntas a Cecilia, pero me gustaría que nos empezaras con el inicio, el origen. ¿Cómo aparece Cecilia en el medio? Porque leí un poquito sobre que estabas en estaciones de radio. Entonces, platícanos, mi querida Cecilia, ¿cómo apareces en el medio? Bueno, era pequeña, yo en el medio hablo con el yo porque soy de Argentina y de Sí, Buenos Aires. sí, sí. Mi mamá trabajaba en Radio Nacional, era asistente de dirección de radioteatro y había un elenco estable, bastante numeroso en aquella época, y se le ocurrió, como yo era muy tímida, que me iba a hacer bien por ahí trabajar en el elenco o así en la radio. Y como yo leía mucho, me tomaron una prueba y la di bien porque leía muy bien, porque devoraba los libros. Entonces, ahí empecé en la radio y luego televisión, y cuando empezó el doblaje me llamaban para hacer a los nenitos. Y así empecé en el medio. Después cuando me convocaron para lo de Candy, yo ya hacía unos cuantos años, imagínate que yo creo que tenía 22 años por ahí cuando lo hice. Así que era muy joven, pero ya tenía experiencia. Y bueno, nada, me llamaron y ni siquiera me tomaron casting porque el que era asistente del director de Julio Fedel me conocía mucho de la radio a mí. Y debe haberle hablado bien, o yo tenía bastante que ver con Candy en ese momento porque era muy joven y era muy así espontánea, inocente en un punto. Y bueno, nada, me dijo sí. Ni me tomó casting. Y ahí comencé a grabar al otro día. O sea, es increíble cómo las cosas se van dando. Y a partir de ahí, digo,
es una generación que crecimos contigo, hoy se sigue repitiendo, hoy hay lugares en donde lo siguen poniendo, de hecho hay un chavo en TikTok que hace los resúmenes de cada capítulo y ahí está tu maravillosa voz. Pero dime, mi querida Cecilia, digo, iniciando desde niña, porque dices que devorabas libros, eso también te hace tener una percepción mucho más clara de cómo hacer la lectura. En este caso, para ti que realizas el doblaje, signos de interrogación, de exclamación, puntos, y aparte una dicción Perfecto. impresionante que tienes, ¿verdad, Claudia? Sí. Entonces aquí Bueno, gracias. lo que yo te quiero A mí me preguntar es gusta cómo mucho. pasas de un personaje a otro con esta voz, porque, por supuesto, Candy Candy es uno de los personajes centrales de tu historia, pero no nada más has hecho a Candy Candy. Entonces, No, ¿cómo vas trabajando antes de llegar a Candy? ¿Cómo vas trabajando para hacer un personaje? Porque estudiaste actuación, estudiaste canto, me imagino que expresión corporal, hoy te dedicas a la docencia, pero dime, ¿cómo haces el cambio de chip? Ya no soy Candy, ahora soy Petete, por ejemplo, o Felipito. ¿sabes qué? Yo creo que, y siempre lo digo en las clases, la mayor cualidad para un actor es la imaginación. Yo soy una persona bastante poco habilidosa para otras cosas, pero imaginación tengo mucha. Por eso yo cuando aprendí a leer, lo primero que hice fue zambullirme en los libros porque yo me trasladaba, sigue pasándome eso. Y bueno, eso para el actor es muy importante porque hay que imaginar y tener una imaginación muy entrenada para sentirte Candy o sentirte la princesa de los 1000 días, que es bellísima y además es tan inmuida en su autoridad y todo eso. Y bueno, es poder imaginar. Y eso como un recreo para el actor, el cambiar. Y lo de Petete con esa pancita y esa cosa tan mimosa que tiene. Y también yo estudié, por supuesto, actuación con uno de los mejores maestros de aquí, de Buenos Aires, que es Augusto Fernández, y estudié canto toda la vida, hago porque por un tema de mantener la voz y todo, y cuando yo era muy jovencita yo tenía una voz como así, todo que hablaba porque suspiraba y era tímida, pero Qué hermoso. claro, la primera profesora de canto que tuve, que fue Delia Ceruti, me enseñó a sacar la voz. Y luego tuve muchas, por ejemplo, una fantástica que era Susana Nairish. Yo estaba grabando mucho, grababa en un estudio y grababa en muchas horas por día y con distintos personajes. Y dije, yo un día me voy a quedar muda y nunca sabré por qué. Así que voy a ir a una gran profesora de canto, en ese momento la mejor de Buenos Aires, y le dije, mire, yo necesito saber qué hago cuando hago voces para manejarlo. Y bueno, con ella estuve 2 años trabajando mucho y es un caudal de conocimiento que aún hoy tengo y uso, porque me hizo reconocer lo que hacía. Y, por ejemplo, yo acá hice, perdón, un personaje que tiene la voz muy disfónica, ¿no? Que es Dibu, perdón. Y bueno, y si no hubiera sido por la técnica, yo me hubiera quedado afónica de por vida, y no me pasó. Sí, porque aparte La tiene uno verdad. que estar con la parte de la técnica, para poder respirar y hacer los enfoques o los énfasis de cada uno de los personajes. ¿También usted hizo el doblaje de la Princesa Caballero? Sí, sí. Hice el personaje de la princesa, hice otro personaje también en esa tira, que no me acuerdo cómo se llama, uno que Ajá. iba con ella, un muñequito. Y sí, hice ese.
Veía Y porque le platico un poquito a mi querida Cecilia y Claudia y a los Pasado Lovers. Aquí en México, por lo menos aquí en Ciudad de México, había varios canales de televisión. Entonces, por ejemplo, en el canal 5, que era normalmente donde nosotros veíamos una parte de las caricaturas, estaba La Princesa Caballero. Y por el canal 13 estaba Candy Candy. Y entonces casi lo ponían al mismo tiempo, creo que era media hora de diferencia. Y entonces yo decía, ¿por qué se me hacen tan Conocidas similares, estas voces. tan conocidas las voces? Entonces usted estaba aquí peleando, sin saberlo usted, lucha a lucha del claro, rating en Canal 5 y en Canal 13 con 2 proyectos completamente diferentes, pero igual de exitosos, porque también crecimos con La Princesa Caballero y también crecimos con Candy Candy, una en el 13, sí. otra en el 5. Usted sabía, bueno, me imagino que cuando usted hace el doblaje, pues se distribuye a todo el mundo, ¿verdad? Sí, sí, dice, distribuye a todo el mundo de habla castellana, pero el Candy, por ejemplo, un compañero mío que por trabajo fue a Marruecos y me dijo que escuchó la versión nuestra. Un compañero que hace uno de los, creo que hacía Archie, la voz de Archie, Alberto Ramírez Ben. Y él me dijo, porque él hizo una gira con el Auto Fantástico, ¿recuerdan el Auto Fantástico? Sí, por Sí, supuesto. claro, sí, sí. Él hacía la voz del auto y aparte manejaba, porque él era ingeniero aparte, y manejaba todo lo de los trucos que aparecían ahí y hacían gira con el actor. Y me contaba, en Marruecos, ¿sabes que escuché Candy, la versión nuestra? ¿Qué Que de sé yo? verdad Fue por muchos lados. qué maravilla, porque hoy las generaciones, por ejemplo, yo, mi hermana y yo que somos fanáticos de Candy Candy y de su voz, hoy las hijas de mis hermanas, que son más jóvenes, también coleccionan todo lo que tenga que ver con Candy Candy y por supuesto con su voz, porque efectivamente parece como si hubiera sido escrito el personaje para usted, porque igual lo podemos escuchar de otros idiomas, ¿o no, Claudia? Sí, sí, definitivamente, yo estoy de acuerdo contigo en eso, Xavier. Yo creo que la voz de Cecilia fue la voz perfecta, porque se ha convertido en la voz inolvidable. Creo que eso nos ha marcado a todos y hasta el día de hoy esa voz de Cecilia es la que ha quedado en nuestra conciencia colectiva como el sello único de Candy Candy, sí, pero definitivamente que sí. Qué bárbaro, qué genial. A mí lo único que me llegó, porque no sé si ustedes saben que en Buenos Aires no gustó Candy. Ay, no lo No puedo gustó, creer. ¿Cómo es sí, posible eso? A ver, platíquenos, doña Cecilia, ¿cómo Ah, pasó eso sí eso? es una novedad. Si esto es una novedad. Sí, sí, una sí, novedad no, muy grande, ¿no? así. No, resulta Aquí que en México, perdón que le interrumpa, doña Cecilia, pero aquí en México fue un cañonazo. Se sigue Sí. transmitiendo y sigue teniendo mucha popularidad. No me explico cómo en Buenos Aires no haya pegado. en el único lugar, porque en otros lugares sí. Y no solo, digamos, Candy gustó en otros idiomas también. O sea, es una serie preciosa y el personaje es Sí. maravilloso. Pero bueno, acá no, no. Y yo cuando la grabé me encantaba y digo, pero qué cosa tan extraña, pero bueno, lo dejé pasar. Al año, porque nosotros grabamos, faltaban 10 capítulos para el final, pero hubo un tema con el laboratorio, que el dueño se fusionó con otro laboratorio más grande, y entonces los últimos 10 capítulos los hicimos en otro lugar con Mm. otra directora, nuestro director era Julio Fedel, y la otra directora de los últimos capítulos fue Nelly Herring. Y lo único que pidieron los distribuidores es que no cambiaran mi voz. Por eso se cambió, por ejemplo, si no, Albert lo tendría que haber hecho Andrés Túnez. Y Ajá. en cambio lo hizo otro compañero. Cambiaron en los demás, sí, pero a Candy no pudieron por los distribuidores. Y ahí pensé, bueno, seguramente mi trabajo gustó. Todo lo que pensé, pero no sabía nada. Yo tardé 25 años en enterarme el éxito de Candy fuera de Buenos Aires. Mira, yo soy de la América Central y te puedo decir que América Central, igual que en México, fue un bombazo. Me acuerdo que yo estaba en la escuela y que salíamos corriendo porque a la hora de eso salía a las 12:30 en punto, sí, a las 12:30.
Y salíamos de la escuela a las 11:30 corriendo porque había que ir a ver Candy. Eso fue algo impresionante, vamos a decir, el fenómeno que fue Candy Candy en América Central. Qué maravilla. Sí, sí, sí. Por eso es que yo no entiendo cómo en Argentina, bien dicen que nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? No Claro, entiendo sí. por qué en Argentina no tuvo la misma, vamos a decir, la misma amplitud de el fenómeno social que vivimos nosotros en los países de América Latina con Candy Candy, porque realmente era algo No, novedoso, era muy novedoso a la época. sí, yo encontré gente, porque esto pasó en Buenos Aires, creo que pasó lo mismo en Rosario, pero luego me encontré con gente de las provincias de Argentina, de Corrientes, de otros lugares, y ellos sí lo escuchaban y les gustaba. Fue algo que sucedió en la ciudad, en Buenos Aires. Doña En Cecilia, y Buenos le Aires pidieron sobre todo. para la parte de la construcción ya del personaje que fuera como un acento no tan marcado argentino. No, ¿sabes qué me dijeron? A mí la única indicación que en esa época se usaba y me decían era que no dijera yo, sino yo, y Ajá. las que nosotros aspiramos mucho. Por ejemplo, yo diría, perdón, aspiramos, no aspiramos. Que las S sí las dijera, las marcara, y nada más, pero todavía no teníamos el tema de la musicalidad incorporado, del neutro. Y fue buenísimo. Lo que pasa es que yo no hablaba como una porteña común, digamos, nacida en Buenos Aires como soy, probablemente porque yo hacía muchos años que estaba en la radio trabajando. Y yo estaba en un elenco que hacíamos obras del Teatro Universal. Así que yo por ahí hacía, como decir, obras españolas de Lope de Vega, de García Lorca, y también obras de otro tipo. Entonces, probablemente mi dicción no era la típica porteña de Buenos Aires. No lo es hoy. Habían verdaderamente otros personajes a los que sí se les escuchaba el acento argentino, pero a ti no, era más neutro. Claro, pero fue sin darme cuenta, en realidad era más neutro por esa experiencia de la radio, probablemente. Mi familia, mi mamá era española, también eso influye, Claro. creo. ¿No? Sí, por supuesto, para hacer un acento mucho más neutro. ¿Y les daban los diálogos de corrido, se los daban en el momento, los estudiaban? ¿Cómo era el realizar cada uno de los capítulos? Y aparte a Candy le fue muy mal en muchos capítulos. Ay, la pobre. ¿Cómo sufrió esa niña, de verdad? No, lo que nos daban siempre, y como ahora también, esa primera vista. Nosotros, salvo que fuera una escena muy complicada, nos la dejaban ver, ensayar una vez y grabar. Si no, mirábamos, marcábamos las pausas y grabábamos. No era... lo que pasa que a mí, yo siempre tuve con Candy como debo haber tenido una empatía o algo así, porque a mí nunca me costó hacerlo de Candy. Siempre yo iba como por una vía, por un carril con ella. No fue un personaje que me presentara obstáculos, al contrario. Iba... Si tú me lo permites, Cecilia, yo creo que el personaje te buscó a ti. Porque es un personaje... Sí, el personaje te buscó a ti en el sentido de que yo creo que ese personaje entró en tu cuerpo y lo viviste tal cual, porque transmitiste tantas cosas con ese personaje, la verdad, porque acuérdate que no es solamente lo que vemos en la televisión, es cómo lo transmites, y transmitiste tantas emociones, transmitiste tantas cosas en los momentos vividos cuando, por ejemplo, me acuerdo la muerte de Anthony, eso fue algo vivido, o sea, fue verdaderamente
te metiste en el personaje, yo creo que el personaje te adoptó a ti, yo creo que más bien fue eso. Puede ser. Yo con lo de Anthony, por ejemplo, lo que pasó es que como nosotros no veíamos previamente el capítulo, a nosotros nos sorprendió y nos enojamos tanto, pero tanto, con los japoneses y nos parecían de una crueldad espantosa y qué sé yo, que yo digo siempre que el grito de Anthony fue genuino, porque yo estaba muy enojada, muy dolorida por esto. Me pareció terrible, como un chico joven en un accidente que fue, pero podría no haber sido. ¿Qué es eso? Y estaba furiosa, estaba muy conmovida por eso. Y probablemente, yo creo en esas cosas es un personaje muy, muy poderoso, Candy, ¿eh? Sí, por Súper supuesto. poderoso, de verdad. Sí. Y yo recuerdo, antes de que pasara lo de Anthony, que es de los capítulos más fuertes en la historia del manga o del anime, cuando Candy se entera de la traición de Annie al ser adoptada por los Britter, y Sí. de verdad es terrible. Entonces, usted, por supuesto, que tenía que leer los diálogos y sabía todo lo que estaba ocurriendo. ¿A poco no se sintió usted también traicionada de que su hermana? Sí, yo me acuerdo que a mí me pasó la primera vez que yo sentía que Candy, perdónenme, era mucho más buena que yo, porque yo a Annie le iba a dar un trompazo, qué sé yo. Ay, yo también. Yo también, Annie no la soportaba, ni la soporto hasta el día de hoy. Sí, y en cambio Candy la perdonaba, como que la comprendía y no, me enojaba muchísimo a mí. Me costaba, ahí sí no sentía lo mismo que Candy. No, y por ejemplo en las humillaciones, doña Cecilia, que cuando van a mandar a Dorothy a México y luego Neil y Elisa deciden no, que se vaya Candy. Y luego vemos, por eso su voz es perfecta, porque cuando le piden que se arrodille y ella tiene la mano temblorosa, su voz, sí. con la expresión del anime, la voz de Cecilia, de verdad que dan ganas de meterse a la caricatura, Sí. golpear a Elisa y a Neil, de verdad, esos momentos ¿cómo eran? Y yo creo que en general a mí me ha pasado que, pero por el tema de la imaginación, que yo me metía dentro del personaje, de este y de otros, me pasaba eso. Me compenetraba mucho y como además Candy particularmente me gustó, lo disfruté muchísimo. Entonces... Se nota que lo disfrutaste. Se nota. Se ve. Sí, se ve que lo disfrutaste. Hasta el final. No nos fallaste en ningún capítulo, Cecilia. Yo creo que el doblaje que hiciste fue magistral en todos, absolutamente todos los capítulos. Todos. Porque cada capítulo tenía una situación definida y la llevabas verdaderamente con una maestría que hasta el día de hoy te reconocemos ese talento que tiene para el doblaje, que fue excelente. Bueno, te agradezco muchísimo, la verdad. Yo sé que lo hice con mucha alegría. Después yo trabajé muchos años con Julio Fedel, el director, y creo que también él era un director que no te decía mucho del personaje, ¿no? Pero que te decía lo justo. Y creo, sí, fue eso, yo lo disfruté. Lo recuerdo como una de las cosas lindas de la vida, que la hice con mucha alegría. Más que otros, no, realmente en doblaje nunca sufrí. A mí me gustaba hacerlo, pero, qué sé yo doblé las películas de Linda Blair, ¿se acuerdan? Sí, por supuesto. Sí. La doblaba a ella, y ella, pobre, estaba en la cárcel, le pasaba de todo. Pero no me gustaba, lo hice con cariño, pero me costaba hacer ese doblaje, no era un material que me gustara.
En cambio, sí, sí lo de Candy, o sí también me gustó cuando dice de los gozos y las sombras, la película de Isabel Allende, de la novela, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí la protagonista la doblé y también me gustó, no tuve, ese material me gustaba, pero a veces uno se encuentra con que tiene que doblar cosas de mucha violencia y no me gustaba hacerlo, no me gustaba el material. En cambio con Candy no, Candy sentí una alegría todas las veces que doblé. Es que de verdad Cada uno, le sí, fue muy mal en muchos de los capítulos y esa vez que Terry es tremendo con ella y cuando usted dice no te quiero, es como de sí, sí, sí. Candy, ve y cacheteatelo, ¿verdad? Sí, Es que la verdad, bueno, la historia es una Terry historia tenía, impresionante. sí, con Terry tenía una gran confusión, pobre Candy, porque le Sí, gustaba, pero al mismo tiempo, por el temperamento de ambos, creo, ¿no? Eh, era, tenía mucho choque, mucho, mucho, pero, y ella quedaba en un lugar de mucha confusión, como con el corazón dividido, ¿no? Pues sí, porque imagínese Anthony, Albert, Terry y cada uno con personales bien definidas, pero bien sí. tremendas los tres. Cuando llega el proyecto para usted, doña Cecilia, llega de la mano que grabe usted la canción junto con el doblaje. No, la canción la grabó Susana Klein, que era Muy bien. cantante. Ujú. Susana además fue muy gracioso porque yo la conocí cuando hacíamos doblaje en otro, más adelante, unos años después. Y nos hicimos amigas. Y ellas, pero claro, uno hablaba de otras cosas, porque yo ya Candy lo había terminado de grabar hacía tiempo. Y cuando ella se fue a vivir a España, a Barcelona, nos escribíamos y yo cuando me convocaron de Chile, que fue el primer país donde fui, y me elogiaron tanto y me encontré con gente que admiraba mucho mi trabajo ahí, le conté. Y ahí ella me dijo, ¿sabes que yo grabé la canción de las canciones, la de ingreso y del final? Y ahí me enteré yo. Y es verdad, ella tenía un timbre de voz parecido al mío, por Sí, eso muy mucha gente parecido. dice, sí, pero ella cantaba muy bien. Yo entono, pero no canto tan bien. Pues ojalá hubiera habido que la posibilidad de que usted también hubiera grabado un demo o algo de que, bien, ella es el personaje central, es Candy Candy, también canta, pues vamos a dejar que también haga la entrada y la salida de estas canciones, porque efectivamente eh, el tono de voz de Susana es muy parecido a de Cecilia, por eso mucha Sí, gente decía, si Cecilia está siendo el personaje protagónico, era obvio que Cecilia cantara los temas. Sí, claro. no, no, pero no fue así, incluso como lo grabaron en otro laboratorio que era para música, Ujú, no, tampoco me enteré en su momento. Yo tenía la banda original del japonés. ujú. No, yo tenía en el oído el auricular con el sonido de referencia japonés, que una vez, estando yo en México, en la Mole, fue un muchacho que hacía el dibujo de Dragon Ball Ujú. y me acuerdo que la mujer eran japoneses, pero ellos vivían en Nueva York, pero eran amigos de la muchacha que había puesto la voz de Candy en Japón y Ah, me comentaron, sí. Y ese era, yo lo escuché durante todos los capítulos, porque siempre cuando uno dobla tiene el sonido de referencia original. Ajá. ok. Sí. Pero ya ve que en algunos capítulos usted sí tarareaba. La, ra. Esa sí Ah, era su voz, ¿sí o no? Y en las convenciones, en un acto Ajá. de audacia y de responsabilidad, yo entro ¿Por qué? y siempre la canción la canto con la gente. Les digo que yo no soy cantante, lo hacemos de corazón, pero la canto, ok. sí.
Sí, Pero sí, que me ya la encanta. habíamos escuchado tararearla en algunos capítulos, porque esa sí es su voz, Sí, 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 ¿ya por ve? supuesto. Ahí está, Sí, entonces, es usted es Candy Candy, y a pesar de que Susana ha hecho la voz, nosotros vamos a decir que siempre es la voz de Cecilia, a pesar de que no es por la tonalidad, porque lo sabemos, pero es que sí se parece mucho, porque es increíble que uno pueda trabajar en esa parte de doblar y hacer voces diferentes, porque sí. igual yo escuché hace ratito, me aventé algunos episodios de Petete y yo dije: "Es que no, o sea, por más que quiero buscar la conexión, es otra Cecilia que hace a Petete", ¿verdad? Sí, qué lindo, Petete era ternura, es muy lindo. Y el de más extremo es Dibu. Dibu es totalmente diferente, pues es una voz difónica y es varoncito y es muy porteño, muy de Buenos Aires. Pero bueno, son personajes, son posibilidades. Hay algo que mi profesor de teatro decía, que los seres humanos tenemos todas las posibilidades. Y el actor tiene como un arcón, un baúl, donde tiene todo eso y tiene que tener la posibilidad de abrirlo y sacar el que necesita. Y creo que es eso, es abrir el arcón y sacar el personaje que uno necesita en ese momento, pero que lo tiene interno, ¿no? Es que es magia, lo que ustedes hacen es magia, porque igual Sí, la persona que realiza, desde, por ejemplo, Japón, el anime, y están ahí con sus voces de ellos, y de pronto, vamos a llevarlo a América, y lo va a hacer de Argentina, en el caso de Cecilia, para todo Hispanoamérica. Entonces, es como de una voz que posiblemente sea similar, porque igual, hacen casting para, que tenga la tonalidad muy parecida a la cómo se creó la caricatura allá en Japón. Y entonces Claro. aquí usted le da la vida, porque esa es la realidad. No nació Mm, siendo una caricatura argentina, sino fue no, japonesa con la voz de usted. Y entonces el exacto. ensamble queda perfecto. Usted es Candy Candy. Esa Sí, es la realidad. qué bárbaro, sí. Sí, es hermoso esa posibilidad de mimetizarse, ¿no? Con el dibujo y con el carácter del personaje. Sí, Eh, Cecilia, ahora que han pasado ya unos 40 y pico de años, casi 50 años desde que se creó Candy Candy, y bueno, más o menos 10 años después llegó el anime, eh, ¿qué es lo que o sea, cuál fue la experiencia la más fuerte que viviste doblando el anime? ¿Qué es lo que más te tocó de todo? ¿Qué es lo que cuando saliste de la grabación dijiste, esto no puede ser posible, estoy sufriendo yo también con el personaje? bueno, a mí me pegó mucho cuando muere Anthony. Creo que no lo Yo creo que superé a todos. durante toda la serie. Y por otro lado, todo ese maltrato de la escuela San Pablo, San Pablo. Sí, Ujú. con Pablo, sí, me resultaba muy angustiante. Toda esa persecución de Elisa, esa maldad gratuita y esa envidia gratuita que tenía por Candy, la verdad que eso sí no me gustaba. Me dolía, me parecía muy injusto. Por otro lado, estaba que Candy tenía la cualidad de siempre salir adelante, ¿no? Que eso es algo que siempre digo que está entre las cosas que aprendí en la serie, esa posibilidad de reaccionar positivamente ante cualquier dificultad, ante cualquier dolor. Por supuesto, en el duelo de Anthony le llevó su tiempo, ¿no? Pero esa manera de salir sin resentimiento de las situaciones es un aprendizaje para mí fue. sí, Sí. Sí, y Fue también esta como una parte es súper señal. fuerte cuando Terry se la lleva en el caballo para que Ah, tenga que superar la muerte o sea, eso es bien cruel, ¿no, doña Cecilia? ay, sí, sí, sí. Terry tenía cosas crueles. A mí por eso sí,
Sí, sí. A mí esa relación eh, con pinzas la agarré. No, no. A mí tanta, esa cosa tan decidida de él agarrarla, porque en realidad fue por celos, Ujú. porque él no aguantaba más que ella siguiera colgada de un recuerdo y es como que tenía celos en realidad. Pero Pero bueno, no, a ella le hizo lo, bien. lo que pasa es que cuando salió la serie, no estábamos acostumbrados a ciertos términos que ahora sí, por ejemplo, el acoso escolar, lo que es la violencia contra las mujeres, Sí, muchos términos que en esa época estaban más que normalizados, que ahora ya no están normalizados y que podemos ahora decir, esto no porque esto es una relación tóxica o esto no porque es un abuso contra la mujer, contra el niño, sí. contra los animales, lo que sea. Entonces, en esa época, yo creo que estábamos en una época en la que se nos hacía muy difícil comprender todo lo que las autoras querían transmitirnos a través de ese anime. Fue un anime muy adelantado para esa época. Una época, Totalmente. sí, Sí. sí, sí. Sí, perdón. No, Es siga, por eso, continúe. como tú dices, lo de la escuela, eso es muy común ahora, escuchar que los chicos se hacen maltratar en las escuelas por los compañeros, que existe la envidia entre ellos. Es una manera, por ejemplo, en esa época se romantizaba muchísimo la relación entre Terry y Candy, cuando ahora lo vemos desde otra perspectiva que no es la misma y sabemos que no podemos romantizar ese tipo de comportamiento de un hombre hacia una mujer, sea cual sea la circunstancia. Entonces, todas esas cosas ahora las podemos nosotros analizar desde otra perspectiva cuando han pasado ya 40 años. Es verdad, totalmente de acuerdo. Y aparte, el, el Candy es particularmente adelantada a su época, Sí, porque claro. es una mujer independiente, cosa que en esa época las mujeres solo querían casarse y nada más. Y querían Y ser ella, Annie. Sí, querían ser claro, Annie. Ella quería ser sí, Annie, tener una familia rica que le comprara vestidos lindos, tener un novio guapo y chao. Eso era la mujer de la época. claro, y ella en cambio no, se puso de enfermera, estudió, trabajaba, en ningún momento de la serie Candy se somete. No, Ella responde y es independiente siempre, y siempre hace lo que le parece mejor. No es obediente, es no, no, no. no es en el sentido del sometimiento, porque, pero sí, ella es independiente, internamente muy independiente, y eso en la época no era algo que se usaba, digamos. Yo creo que también tiene que ver mucho la parte de la construcción del personaje, y cómo fue llevado, o la narrativa que se utilizó, porque vemos a una chica, en este caso Candy, que sufre 1000 vejaciones, humillaciones, Sí. manipulación, de todo, y ella siempre es como: "Sí, sufro, pero voy a salir adelante, me levanto y voy a ser independiente". Y creo que eso también tiene que ver con el entorno que vivía, que fue terrible, pero muchas de las niñas de esa época dijeron: "No, si ella pudo, ¿por qué yo no?". Y también eso fue padre por parte de Candy. Claro, sí, sí, fue un flor de modelo, un buen modelo. A mí me pasa en las convenciones que a veces viene gente y habla un poco, en pocos minutos me cuenta su historia, su vida, y muchas me dicen que tenían una realidad muy adversa y que gracias a este modelo de Candy pudieron ir superándose, Sí, pero me lo han dicho muchas muchachas y me parece maravilloso, ¿no? Pero, y creo que sí que es cierto que es un ejemplo de sobrevivencia, de supervivencia, de salir de resiliencia. adelante. Resiliencia, como es cierto, esa es Sí, la palabra. de verdad que Sí, sí, y siempre vamos a estar, la figura de Candy con su voz, porque también eso es lo que transmite su voz. O sea, es cuando tiene que ser enérgica, tiene que ser enérgica. Cuando sufre, ahí está, es, la angustia, el llanto, el dolor,
la humillación, y ahí está la voz de Cecilia, cuando ve triunfar a todo lo que está realizando, cuando pasa lo de la Segunda Guerra Mundial, o sea, no, es Primera Guerra, ¿no? Creo que la Primera Guerra Mundial. La primera, es la Primera primera, Guerra de Mundial. 1914, sí. Ajá, y ahí está Candy siempre adelante. O sea, cuando se entera de la muerte de Steer y de Flanny, ahí está sufriendo. Entonces, también era empática con todos los personajes a su alrededor, aún Sí. cuando la maltrataban. En este capítulo donde le hacen la humillación por parte de Elisa con su mamá y Neil, y luego los chicos, Archie, Steer y Anthony, lo que tratan de humillar, y Candy dice no, ya con lo que le dijeron es más que suficiente. Entonces, ahí entendíamos que Candy era un alma noble, pero también esa alma noble tiene que ver con su voz, doña Cecilia, de verdad que sí. Sí, definitivo. Yo no me veo una persona tan noble con otra voz, es lo que yo decía al principio. Es que el personaje te comió a ti, se metió, o sea, el personaje te buscó a ti, porque es la verdad, ese personaje te buscó a ti. Tú sabes que dicen que en la vida no hay casualidades, que pasan por algo, ¿no? Y yo pienso que ese personaje, pudiste haber hecho miles de personajes, pero yo pienso que Candy es tu personaje. Yo pienso que es verdaderamente el que te tuvo que haber marcado de alguna manera. Sin duda, sin duda. Sí, aparte, en mi propia vida, el tema de Candy fue, a ver, me vino en un momento muy particular a mí, donde fue una gran cosa porque yo trabajaba en televisión, pero en producción, que no me gustaba y además no soy una persona dotada para eso, porque hay que ser muy organizada, y yo no soy tan organizada, a mí me costaba, pero bueno, era un sueldo importante para mí y por eso lo hacía. Y justo cuando renuncio a eso vino este trabajo de Candy. Yo igual hacía producción en televisión, hacía de todo, porque también seguía doblando, pero no tenía un personaje tan excluyente como Candy, que me permitió hacer pie después que renuncié, y bueno, incluso la verdad que fue buenísimo. Y sí. Ay, se nos fue y ya regresó. Es que el internet, ahí está. Claudia, ya estamos te fuiste ahí, y regresaste, pero ya. No, yo estoy aquí. Ajá. Creo, Muy bien. estoy aquí. No, sí, ya. Te habías ido y regresaste. Así pasa con el internet. Regresando nuevamente con la parte histórica o cronológica, ¿cómo se entera usted después de que hace el doblaje de Candy que ha tenido un éxito impresionante, su voz principalmente, en otros países, doña Cecilia? Bueno, pasaron 25. Se quedó Creo que se quedó congelada, doña Cecilia. Ahí está, adelante. Acá. Ahí está. Ahí estás. Sí. Y un compañero, Sergio Borja, me dice, Ceci, ¿vos sabés quién dobló Candy? Y dije, yo. Y me dijo, ay, que sos famoso en internet. Gracias a internet. Y entonces le dije, no, yo no sabía nada. Y me dijo, ¿puedo dar tu dirección de mail? Y la dio, y desde ese día, bueno, recibí, todos los días tengo mensajes, y la verdad, una maravilla. Y cuando fui a Chile, pero igual no tenía la dimensión, y yo fui a Chile porque mi abuelita era chilena, y era hija de andaluces, y me contaba, en vez de contarme cuentos, me contaba su vida, que fue acomodando a mi edad. Entonces, en el medio de eso me hablaba de Chile, de Valparaíso y sus casitas en la montaña, y que miraban al mar y qué sé yo. Me llenó la fantasía de eso, ya que yo tenía fantasía. Y cuando me llaman de Chile y me invitan, les dije, miren, sí, pero si me llevan a Valparaíso. Y entonces fui, ¿y qué pasó? Cuando dije que sí, me empezaron a llamar un muchacho, un asistente de ahí, Mauricio, y que ellos tenían más de mi trabajo que yo. Entonces me llamaba y me decía, escucha, esta eres tú, ¿verdad? Entonces yo escuchaba y le decía, sí.
Y así descubrimos un montón de cosas que había hecho y que me había olvidado, porque yo doblé durante 50 años. Y cuando llegué a Chile no podía creer lo que la gente me decía, cómo era. Me llevaron a todos los canales de televisión, hice conferencia de prensa. La verdad que fue fantástico y yo estaba, menos mal que yo soy actriz y me adapté, como dicen, ¿no? Sí. Porque no creía nada de lo que me ocurría, pero lo hacía. Y cuando volví muy, muy movilizada. Para mí fue muy importante eso. Y bueno, la verdad que muy agradecida a la gente, al personaje, a todo, a la vida. Porque también es cierto que esto fue un privilegio para mí. Tú sabes, Cecilia, ¿cómo se llama? El señor que hizo Anthony, ¿cómo se llama? Andrés Turner. Andrés Turnes. Yo hablé con Andrés Turnes y fíjate que a mí lo que me llama la atención, que tanto tú como Andrés expresan exactamente la misma cosa. Yo me recuerdo que Andrés me dijo que él le debía mucho a Candy, que tenía mucho agradecimiento por Candy, y tú dices lo mismo. Él me dijo, Claudia, a mí Candy me marcó enormemente en mi vida, y tú me dices lo mismo. Quiere decir que todos, tanto los fans como ustedes que estaban del otro lado, todos fuimos tocados de alguna manera por la historia, que esta historia nos marcó a todos. Fue toda una época, es toda una generación que hemos vivido con Candy y que nos sentimos sumamente agradecidos por la historia, porque aparte de ser parte de nuestra juventud, de una etapa tan bonita de la vida, donde uno es adolescente, que uno ve todo en color de rosa y que todo lo ve con estrellas y con todo, con luces, hay esa parte que compartimos juntos todos nosotros, que es esta historia, y es verdaderamente muy bonito. Andrés dijo algo cuando logré llevarlo a Chile, porque nunca quiere viajar, y él estaba conmovido por la gente, con las cosas que le decían y todo. Y él dijo algo, porque es un ser muy especial. Sí. Él dijo que sentía que toda la gente que amaba a Candy y que eran fans de ese dibujo, tenía una cualidad y una sensibilidad particular, y que era lo que nos unía de algún modo en una sensibilidad particular. Y creo que tenía razón. Yo lo tomé eso de él porque me parece que es muy acertado. Sí, sí. Y hoy sí. No, esta que decía que esta vez cuando estuve en Mérida hace poquito en el Nico Fest, se llama la convención, se lo dije al público y todo el mundo lo reconocía eso. Es muy lindo, es lindo personaje, linda historia, preciosa. Así es. Y doña Cecilia, ahorita ¿tiene planes de gira? ¿Está haciendo usted algo actualmente? No, yo ahora bueno, vine hace 2 semanas de Mérida. Estuve en Mérida y supongo, espero, que me inviten de nuevo de alguna otra convención. Sí. Es lo que más me está gustando hacer ahora, la verdad, porque me da muchas satisfacciones y bueno, aparte yo tengo alumnos, pero la verdad que estoy como medio desganada con eso, porque bueno, ya hace muchos años que doy clase y me divierte más viajar, ir a las convenciones. Yo creo que todos alguna vez en nuestra vida necesitamos un cambio. Y a lo mejor tú estás necesitando hacer ese cambio. Tu cuerpo te pide, tu alma, tu ser te pide, tu espíritu de hacer ese cambio, porque si te sientes feliz haciendo eso, que eso es lo que deseas hacer en este momento. Sí, creo que es así, sí. Así que bueno, estoy en eso. Tengo ya, sí, para mayo, algo acá en Argentina, una convención en Entre Ríos,
pero es por Dibu, por el personaje de Dibu, pero de Candy todavía, pero en general, pues ahora si yo voy a una convención, probablemente por ahí en septiembre, así, se comunican conmigo más o menos por julio. Muy bien. Sí. Y por ejemplo, que nosotros estemos enterados de que va a salir a algún lado, va a estar en algún lado, ¿tiene alguna red o tiene algún correo en donde la gente se pueda, es que Cecilia va a estar en tal lugar y a lo mejor no lo sabemos y se nos pasan las fechas? ¿Hay algún lugar en donde la gente pueda saberlo? Bueno, yo tengo Facebook y tengo Instagram. Cuando me invitan y una vez que hacen el flyer, la promoción, yo la subo para contar, porque a veces voy a diferentes lugares y la gente que está cerca va. Es mi Facebook, se los digo, es Cecilia Bahamonde, que es mi primer apellido, Gispert. Ese es mi Facebook. Y Instagram es Cecilia Gispert 03. Muy bien. Ese es mi Instagram, que yo siempre lo comparto en esos espacios. Es que de verdad es Yo te increíble. Y tengo en no ha Facebook, pensado en así. abrir TikTok, porque de verdad usted se mete y pone ahí en TikTok, en el buscador, y le aparecen 1000 cosas de Candy Candy y su voz. Sí. Sí, 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 a sí. raíz de eso es que ahora, este mes pasado puse TikTok. Muy Todavía bien. no lo sé usar mucho, pero sí, porque me comentaron que estaba todo lo de Candy. Es más, hay una filmación que estoy yo en la convención, en la presentación, que es de TikTok. Me la mandó alguien a Facebook, pero dije, bueno, tengo que tenerlo para ver qué se dice. Pues sí, sí, para que por favor los amigos del chat, los pasado lovers que quieran enterarse, ya nos acaba de decir Cecilia, Facebook e Instagram, para que estemos en comunicación y igual habrá gente que esté en ese lugar a donde ella se va a presentar, hay que ir a apoyarla porque de verdad, bueno, por lo menos aquí en México es un icono y de verdad es impresionante. Yo todavía sigo así temblando de que no puedo creer que Cecilia esté aquí y es grandioso el poder platicar con usted y que nos haya platicado exactamente todo lo que tuvo que ver con la historia de Candy Candy. Y ya para finalizar el programa del día de hoy, ¿podría decirnos algunas líneas con la voz de Candy? Bueno, Javier, desde la colina de Pony, te mando un abrazo enorme, enorme, y a ti también, Claudia. Porque, mil besos. bueno, nos vemos pronto, ¿sí? Claro que sí. Ay, no, de verdad, qué emoción. ¿Podría decir de los pasado lovers, que se llaman así los del chat, por favor? ¿Cómo es que el nombre? Dímelo bien. Pasado lovers. A los pasados lovers son sus fans de Los su pasado canal. lovers son las personas que siguen el programa. Ah. Ajá. Bueno, desde la colina de Pony para los pasado lovers, aquí, un abrazo enorme de Candy Candy. Gracias, doña. De verdad es emocionante, de verdad. Es impresionante todo lo que usted ha realizado. Y como decía Claudia, ya han pasado décadas y su voz sigue intacta porque la seguimos viendo ya sea en blogs, la estamos viendo en internet. ¿Y algo más que quieras decir, Claudia, antes de despedir a Cecilia? No, solamente decirle a Cecilia que gracias por acompañarnos el día de hoy. La verdad es que muy disponible, Cecilia, no puso resistencia y todo, muy linda. Y que, pues, Javier, también gracias por la invitación, por haber participado en este programa, me encantó. Siempre con cosas positivas que llenan, ¿verdad? A las personas, porque yo creo que vivimos un mundo muy convulsionado y siempre se está hablando, como dice Cecilia, a veces de cosas de violencia, y este tipo de programas ayudan a que podamos, pues, ubicarnos también en otras cosas que son positivas, que nos dejan buenos recuerdos, que vamos a decir, que nos dan un refresco al alma, y de verdad que fue un placer, Cecilia, recordar tantas cosas, o sea que cuando yo te veo, inmediatamente
me transporto hasta lo que es mi juventud y tantas cosas que pasaron en el momento que Candy estaba también al aire. Yo estaba pasando por un momento también un poco particular y pienso que yo viví, perdonen que me extienda un poco, pero la muerte de Anthony y Steve, aunque no había muertes en mi familia, yo lo viví como las pérdidas que yo estaba viviendo de otra manera en ese momento. Y creo que es muy importante que podamos salir adelante y vencer todos los obstáculos y como dice la señorita Ponia, siempre hay que tener resiliencia y seguir hacia adelante. Así es. Doña Cecilia, ¿con qué quiere cerrar el programa, por favor? Bueno, yo lo que quiero es agradecerles, agradezco profundamente a la vida, a ustedes el reconocimiento y a mí también me ocurre eso de que cuando yo recuerdo, cuando pienso en este trabajo y en las horas que estuvimos trabajando, doblando con mucha alegría, y creo que eso se transmite también, también a mí me vuelve la juventud, me vuelven muchos momentos increíbles, así que bueno, feliz de haber participado en este programa y agradecida realmente, así que bueno, un abrazo enorme, esta vez de Cecilia. Gracias, Cecilia. Gracias, Cecilia. De verdad que es un placer y un honor que haya estado aquí. Y queridos amigos, espero que hayan disfrutado tanto como yo y como Claudia la presencia de doña Cecilia aquí en el programa. De verdad que es un honor que esté aquí. Así que, doña Cecilia, muchas gracias. Gracias, Claudia. Y hasta pronto. Igual más adelante que nos venga a visitar otra vez para platicar de más cosas. Gracias, doña Cecilia. Gracias, Cecilia. Un beso, un abrazo. Te queremos. Te queremos por todo lo que has hecho por nosotros. Un beso. Gracias. Y yo le digo a los Pasado Lovers que nos vemos a las 9 de la noche nuevamente aquí.